Y a propósito de la crisis diplomática que se desató entre Colombia y Estados Unidos por cuenta de la decisión del presidente Gustavo Petro de rechazar un avión que venía justamente de Estados Unidos con varios deportados, pues Juan Diego Alvira nos ha hecho una cronología de lo que pudo ser una batalla campal, una guerra entre Estados Unidos y Colombia, justamente con esos trinos. Así que vamos a ver la nota para entender todo lo que sucedió ayer. La voz del director, Juan Diego Alvira. Esta es la cronología de un trino que desencadenó una tormenta. Mientras el país dormía, en la madrugada de este domingo, sin imaginar lo que se avecinaba, un mensaje en X del presidente Petro se convirtió en un día de locos. A las 3:07 de la mañana, Petro escribió en la oscuridad de esa noche, solo, sin asesores: recibamos a los deportados con flores. Pero, ¿qué pasó? Lo borró. Se arrepintió. Solo 34 minutos después, a las 3:41 de la mañana, Petro disparó una bomba. Desautorizó la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos. ¿Qué había cambiado en apenas 34 minutos? La cosa se puso color de hormiga. Ya en la mañana, 9:30, Petro volvió al ataque. Citó un video de los deportados esposados en Brasil. Un migrante, dijo, no es un delincuente, con un tono que parecía resonar en la conciencia del país. Esto apenas empezaba a calentarse. ¿Qué respondió Trump? La espera de verdad se hizo interminable, como una cuenta regresiva que se acerca a cero. 1:28 de la tarde. Trump responde en un comunicado que, en vez de escribir Colombia, decía Columbia. Y como un trueno que resuena en la distancia, anunció que suspendía las visas y subiría los aranceles a los productos colombianos, además de tachar al presidente Petro de socialista impopular. La guerra comercial, mejor dicho, parecía haber comenzado, de mensajes o de comunicados. El país, entre tanto, infartado. 2:28 de la tarde. El senador Bernie Moreno lanza otro misil en X. Dice que Petro confunde a Trump con Biden y que va a llevar un proyecto de ley al Congreso de los Estados Unidos para imponer más medidas severas. La cosa, de verdad que cada vez se estiraba más, la cuerda se tensaba más. Y como si faltara algo, el secretario de Estado, Marco Rubio, se fue con otra bomba atómica. Dijo, el presidente colombiano Petro había autorizado vuelos y proporcionado todas las autorizaciones necesarias y luego canceló su autorización cuando los aviones militares de Estados Unidos estaban en el aire. 3:28 de la tarde. Se informó que había una reunión entre la canciller entrante, Laura Sarabia, el saliente Luis Gilberto Murillo, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, y el vicecanciller Rojas. Los cuatro alfiles del presidente. 4:15. Petro tuiteó de nuevo o escribió en X: ir a los Estados Unidos es aburridor. Soy un Aureliano Buendía, haciendo alusión al coronel Buendía, de 100 años de soledad. La pregunta se hizo inevitable. ¿Qué estaba pasando con el presidente Petro? Algo no estaba bien. A las 6 de la tarde, la canciller Laura Sarabia hizo un llamado a la calma, pero era demasiado tarde. La crisis parecía haber alcanzado un punto de no retorno. 7 de la noche. Se conoció un video donde aparecían los 4 altos funcionarios colombianos cerca al Palacio de San Carlos, a la Casa de Nariño. ¿Qué estaban pensando? ¿Qué estaban tramando? En medio de, claro, muchísima expectativa. 10:26 de la noche. ¿Dónde estaba el presidente Petro? Ya no se le veía. Ya no estaba escribiendo mensajes. Pero advertían en un comunicado muy escueto que se había superado la tormenta, el caos, y que todo volvería a la normalidad, que se aceptaban las condiciones impuestas por Trump para los deportados. Y este lunes a las 2:28 de la tarde reaparece una vez más el presidente Petro diciendo que nuestra prensa cree que la dignidad es una borrachera. 20 horas y finalmente el presidente había vuelto a la realidad.
Bueno, y a esta hora, para entender mucho más la situación de estos colombianos que están siendo deportados, tenemos a la profesora Margarita Echeverry. Ella es experta en política y, por supuesto, profesora de la Universidad Javeriana. Muchas gracias, profe, por estar con nosotros acá en W Sin Carreta. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, profe, expliquemos qué tan complejo es todo ese proceso de la deportación, todo este choque de trinos, porque el presidente Trump se supone que incluso esto ya se había dado con anterioridad en el gobierno de Joe Biden. Expliquemos cómo es ese proceso para las deportaciones. Bueno, creo que aquí uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta y hacer la aclaración es que esta no es la primera deportación que se hace. Efectivamente, desde el gobierno de John Biden y el año pasado, 2024, se tiene el registro de casi 16.000 personas deportadas de Estados Unidos a Colombia. Más o menos unos 17 aviones llegaron en el mes de julio, 8 aviones en noviembre, 10 en diciembre, etcétera, etcétera. Entonces, las deportaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos de connacionales colombianos no es nueva. Segundo, desde el año 2023 más o menos, el gobierno colombiano y el gobierno estadounidense con otros países de la región han hecho acuerdos para estas deportaciones. Para los procedimientos de las deportaciones. Creo que algo que hay que destacar es la reacción del presidente Petro en este momento, 2025, frente a la deportación y a la llegada de estos dos vuelos en condiciones inhumanas. Eso es los procedimientos que se están negociando con Estados Unidos, de que se pase, por ejemplo, un listado de quienes vienen en el vuelo para saber quiénes son los puntos de llegada exactos, etcétera, etcétera, porque los migrantes no son ilegales, son personas irregulares que se cometen unas fallas administrativas en los ingresos, pero no son personas ilegales, entonces no tienen por qué venir esposados a su país de origen. Pero también tenemos que decir, en este caso de la decisión del presidente Gustavo Petro, que él no podía negar recibir a Claro, los deportados en Colombia. sí. Sí, profesora, justamente quiero ir al punto que a muchos nos causa duda, porque como ya usted nos explicaba, pues esto se dio en el gobierno de Joe Biden, pero lo que dice el presidente Gustavo Petro es que se violó, digamos, esa dignidad de los migrantes cuando los esposan y cuando los suben a esos aviones militares. Las otras, digamos, deportaciones se hicieron en aviones comerciales, los migrantes llegaron sin esposas, es decir, ¿sí hubo un cambio o no hubo un cambio y se está haciendo lo mismo y el presidente Gustavo Petro antes no dijo nada? ¿Cuál es la realidad? En muchos de los aviones que llegaron el año pasado, por ejemplo, con los deportados, llegaron en aviones civiles efectivamente y algunos no llegaban esposados, pero las condiciones de las deportaciones están siendo inhumanas en el sentido, por ejemplo, de la separación de las familias. Se deportan a unos de una familia, se deportan unos, otros se quedan, etcétera, etcétera, y esas son las negociaciones que se están haciendo. No se nos puede olvidar que la política migratoria estadounidense y europea también, desde hace muchos años, lo que se está configurando en el discurso alrededor de la migración es la criminalización de la migración. Y los migrantes no son criminales, son migrantes que tienen derechos a ser devueltos. Estados Unidos tiene derecho a devolver, a deportar pues a las personas que no tienen papeles, pero en unas condiciones que respeten los derechos humanos. Pues profesora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en W Sin Carretas. Margarita Echeverry, profesora de la Universidad Javeriana, y pues gracias por explicarnos este tema, pues que para muchos es difícil de comprender. Que tenga feliz noche. Muchas gracias.